Tema 1. Distinguir los elementos del proceso de la comunicación en diferentes contextos comunicativos. Criterios de desempeño. Distingue los contextos reales y virtuales, los elementos de los actos comunicativos. Representa las prácticas comunicativas en los diferentes escenarios. Desarrollo temático. Los seres humanos nos caracterizamos por buscar las formas de expresarnos constantemente y lo hacemos a través de la palabra oral y escrita. Vivimos en una sociedad donde la forma de comunicarnos entre sí es a través de un proceso de comunicación que permite interactuar con la realidad natural y social y ponernos en contacto con la cultura generada por una actividad, todo esto mediado por el instrumento del lenguaje. Elementos del proceso de la comunicación. Es un proceso de comunicación bidireccional, es decir, hay dos partes involucradas, un emisor y un receptor. Elementos de comunicación. Fuente. Genera un mensaje el cual va a ser transmitido por un determinado medio y o canal. Receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Mensaje lo que el emisor le quiere transmitir al receptor, ya sea oral o escrito. Canales por donde se envía el mensaje pueden ser formales e informales. Formales, cartas, correos electrónicos, etc. Informales, redes de comunicación, etc. Codificador transforma la información original de un sistema con mayor facilidad de economía y velocidad. Retroalimentación cuando el receptor reconoce el mensaje y responde al emisor. Características de la retroalimentación. Útil para enriquecer la información del emisor, descriptiva para que sea eficaz, específica de manera que indique la comprensión del mensaje, oportuna en el lugar y contenido adecuados. Factores que intervienen en la comunicación. Información escasa, distancia de comunicación, falta de coordinación, comunicación apresurada, temas a preguntar, salirse de canales normales, no saber escuchar, confusión de las definiciones, conclusiones prematuras. Competencia comunicativa. La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada. Competencias digitales. Es la capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas al desarrollo de elementos y procesos, haciendo uso de estas que permiten utilizar de manera eficaz y eficiente los instrumentos y recursos tecnológicos. Objetivos. Desarrollar un espíritu crítico y destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información. Adquirir preparación básica en la comunicación y la información. Competencias digitales según el Parlamento Europeo. Es el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información TSI para el trabajo ocio y la comunicación. Se sustentan las competencias básicas en materia de TSI, el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar, intercambiar información y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. Created using Powtoon. Vamos a hacer un recorrido sobre el tema 2. Controlar las formas más usuales sobre el plagio y la propiedad intelectual, como actividad antiética, en la vida personal como profesional. Bueno, empecemos. Les voy a leer una introducción. La escritura cambia, al ritmo que evolucionan las comunidades, así lo afirma Daniel Cassani, en su libro Leer tras las líneas. Efectivamente, la escritura ha cambiado, al ritmo de los avances tecnológicos. Hoy nos hemos olvidado que es consultar o investigar en un libro, escribir a mano, romper hojas después de muchos borradores o equivocaciones, rectificar con corrector líquido, darle un toque original a nuestros escritos. Hoy solo tecleamos y, frecuentemente, copiamos y pegamos. Esto último es propio del escritor novato. En esta parte los invito a reflexionar. Antes de criticar o juzgar es mejor enseñar.
Ya sabemos que plagiar es hacer pasar como propias las ideas ajenas, sin embargo, es frecuente que este pecado sea más por desconocimiento que por omisión intencional. Es un pecado, es un delito, que te seguirá como una marca, manchando tu nombre y colocando en tela de juicio tu propio razonamiento. Pasas por ser un mediocre perezoso que busca lo fácil y no utiliza la cabeza, que patines de adorno, y que por ende no valoras el esfuerzo de otros. Es claro que vivimos en un mundo caótico y congestionado de información, pero no por ello es justificable que no haya creatividad al momento de escribir y abordar determinado tema a partir de un autor. Consideramos que la forma adecuada es documentarse lo suficiente, investigar, indagar y no tener pena al preguntar, es mejor pecar por intenso que por falso escritor. El plagio te puede generar vergüenza, llevarte a la cárcel y hacerte perder la oportunidad de mostrar tus talentos como profesional. Espero que te haya servido de reflexión. Si quieres saber más sobre el plagio, te invito a que entres en esta página. En esta diapositiva encuentras el link encima de la imagen. Solo pausa el video y copias la URL. Plagiar también se le conoce como copiar, imitar, reproducir, calcar, apropiarse, estafar, duplicar, imitar y seguir. Ten muy en cuenta estos conceptos para que evites el plagio. Mecanismos para evitar el plagio. Citar las fuentes. Citar es poner claramente en el texto que se están mencionando textos, autores o lugares que se tomaron expresamente. Es decir, indicar las palabras, ideas, cifras, etc., que se tomaron de otra parte. 2. Parafrasear las ideas y citar la referencia. ¿Qué es parafrasear? Es utilizar las ideas de otra persona, poniéndolas en palabras propias. Si se utiliza esta estrategia no es necesario escribir la cita entre comillas ni incluirla en un párrafo aparte, pero es necesario mencionar al autor y la fecha. Encuentra más información en las referencias. Aquí podrás observar las técnicas para reducir el plagio. Te invito a que hagas la lectura. Como has observado o leído, es posible evitar el plagio si tienes cuidado y usas estas técnicas. Recomendaciones para que los estudiantes no cometan plagio. Tener claro el propósito con que se escribe. Informar, opinar, persuadir. Realizar un plan previo de escritura, redactar o textualizar y hacer varias revisiones antes de la entrega final. Documentarse previamente sobre el tema a escribir y el tipo de texto que va a elaborar. Citar todas las fuentes que ha utilizado para la redacción del escrito. Utilizar el parafraseo mencionando autor y fecha. Encerrar entre comillas toda la información que provenga directamente del texto, así sea simplemente una parte de la oración. Usar comillas cuando se copien literalmente las palabras de una fuente de información, aunque se le haya dado crédito al autor en la misma oración. Como ves, la información es muy explícita. Mi invitación es que estas palabras no se queden en el viento, sino que las pongas en práctica. Bueno, sigamos. ¿Qué es el derecho de autor? Es la protección que le otorga el Estado al creador de las obras literarias o artísticas desde el momento de su creación y por un tiempo determinado. ¿Qué normas regulan el derecho de autor en Colombia? Artículo 61 de la Constitución Política de Colombia. Decisión andina 351 de 1993. Código Civil, artículo 671. Ley 23 de 1982. Ley 44 de 1993. Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano, título octavo. Ley 603 de 2000. Decreto 1360 de 1989. Decreto 460 de 1995. Decreto 162 de 1996, 13.
Un poco de política y de margen legal, como habrás notado. El derecho de autor es protegido y respetado por la ley. Consecuencias legales. Artículo 244 Ley 23/82. Medidas cautelares, embargo y secuestro preventivo. Artículo 57 Decisión 351. Pago de reparación adecuada en compensación por perjuicios materiales. Artículo 271 Código Penal. 4, 8 años de prisión y multa de 26 hasta 1000 salarios mínimos, reproducción / distribución una obra protegida por derecho de autor. Ten cuidado. El plagiar trae consecuencias legales. Y es un acto antiético. Diferencia entre plagio y fraude. Plagiar conlleva dos clases de delitos. En primer lugar, usar ideas, información o expresiones de otra persona sin darle el debido reconocimiento, esto constituye robo de propiedad intelectual. Hacer pasar las ideas, información o expresiones de otra persona como si fueran propias para obtener buenas calificaciones u otras ventajas, esto constituye fraude. ¿Por qué se plagia? Generalmente se incurre en plagio por varias razones. Porque se siente miedo e inseguridad de pensar por sí mismo, por desconocimiento del tema, por pereza, por temor de no hacer un buen trabajo y, en la mayoría de ocasiones, por ignorancia. Para que evitemos esto, mi recomendación es indagar y estudiar el tema con mucho detenimiento. También puedes ampliar la información en la referencia de abajo. Te recomiendo que mires este video para que comprendas mejor lo que es el plagio académico, disponible en YouTube. Encontrarás el link encima de la imagen. Pausa el video y copia la URL. Espero que lo disfrutes. Aquí verás muchas formas de plagio. Como escribir en tu mano para luego hacer un examen y plagiar. Mirar de muestra del trabajo de otra persona mientras está ausente de su computadora. Pedirle a otra persona por línea que te haga tus trabajos y actividades. Alzar tu cabeza para mirarle al compañerito sin que tu profesora se dé cuenta. Sacar ideas o publicaciones de un periódico para utilizarlos a tu conveniencia. Lo mismo sucede con los libros. Puedes encontrar 1000 maneras de plagiar en la fuente que está debajo de las imágenes. Ya para terminar la conclusión. Conclusión. El plagio, la copia, el pastel, como quiera ser llamado, constituye una falta contra otros y contra uno. Estas infracciones violan la confianza existente entre la institución y el estudiante, además es un acto de deshonestidad en el ámbito de la ética. Esto cada vez se generaliza más por la falta de sensibilidad frente a temas de índole moral, y la poca reflexión que existe respecto al trabajo académico más allá de recibir buenas notas. La globalización también ha pasado a ser un tema preocupante en el plagio. El uso de Internet y la masificación de la información, pone al alcance de todos herramientas, diseñadas para instruir y orientar que son utilizadas para alterar trabajos y hacer pasar como propio contenido ajeno. No nos dejemos llevar por esta frase que no importa ser algo deshonesto mientras todo el mundo lo haga también, y pueda permanecer oculto ante las autoridades. Como existen herramientas para plagiar, hay herramientas para descubrir el plagio, así como hay delincuentes está la autoridad, el castigo estricto y la penalización. Bueno. Esto es todo sobre el plagio. Espero que les haya gustado. Hasta pronto. Desarrollar estrategias de aprendizajes para leer, comprender críticamente y ser competente en la formación profesional. Todas estas técnicas que vamos a mencionar a continuación nos ayudan a tener un objetivo frente a las actividades de conocimientos que vamos haciendo a medida de nuestro proceso. Algunas técnicas que emplearemos sería la elaboración de resumen. Una elaboración de resumen
se da mediante una lectura que es comprendida por cualquier persona. Un resumen se saca cuando sacamos una idea principal y redactamos ese texto. Un buen resumen consiste en ser una persona con buenas habilidades y creativa. Recuerde que para hacer un buen resumen hay que ser una persona específica que dé con claridad lo que se quiere dar a entender. Estos resúmenes se utilizan más que todo en foros, debates, presentaciones, video, entre otros. 2 y 3. Alguna de la otra técnica que me correspondió es fichas de lectura. La ficha de lectura es un instrumento que nos ayuda a organizar una información que es tomada sobre un libro. Es decir, de ese libro lo que vamos a sacar son las ideas principales que se adquirió de ella. Existen diferentes fichas. Existen fichas de bibliografía, fichas de estudio, fichas de trabajo y entre otras. La otra técnica que me correspondió fue mapas conceptuales. Mapas conceptuales es una herramienta que es muy utilizada por los estudiantes, ya que gracias a ella, esta herramienta se hace mediante un esquema o gráfica donde damos con más claridad dicha información de cualquier lectura. Estas mapas conceptuales lo que busca es que se interlazan entre sí ideas principales, objetivos, entre otros.